Muy buen día, chicas y chicos de segundo semestre de la carrera de Comunicación Social. En este caso, de la asignatura que les estoy compartiendo, que es Etnografía de la Comunicación. Hoy día vamos a continuar con nuestras clases y vamos a desarrollar la clase 3, porque yo sé que solo hay un video subido en el canal de YouTube, pero en ese video están desarrolladas clase 1 y 2. Entonces, las últimas semanas que hemos revisado, estas clases ya fueron evaluadas, ustedes tuvieron una evaluación y a partir de ahora vamos a continuar con conceptos fundamentales de etnografía y antropología. Entonces ustedes recuerden que ya vimos qué es antropología, la introducción, las principales características, su concepto y avanzamos hasta etnografía y la etnología, conceptualizando, ¿no? Entonces, ahora vamos a avanzar un poco más con los principales conceptos de la antropología y la etnografía. Estos conceptos son muy importantes y estas clases creo que son de las que a mí me interesan que ustedes pongan mucha atención porque también nos permiten abrir los candados mentales que tenemos en la cabeza, sosteniéndonos, ¿no? Y fundamentándonos en la teoría y en los estudios, en la investigación que se han hecho por muchos años dentro de la academia, dentro de la carrera en sí. Entonces, vamos nosotros a continuar. Igual me pongo ya por acá el timer para debe ser las clases de un máximo de 25 minutos que les estoy desarrollando para que nosotros podamos ir ya desarrollando nuestras clases. Entonces voy a compartir las diapositivas. Ok, entonces yo como les he dicho, lo que les recomiendo y lo más aconsejable es que ustedes tengan en su cuaderno y vayan desarrollando, vayan tomando apuntes y desarrollando también temas, conceptos que ustedes no conocían. Además, ustedes saben que está ahí colocado en el aula virtual el glosario de clase y que del desarrollo de las clases, de los conceptos, ustedes hacen las publicaciones y los posts en Instagram. Entonces, estas clases quedan grabadas en el YouTube. Ahí ustedes las pueden volver a revisar las veces que deseen, pero en las clases síncronas en donde nos encontramos, es importante que ustedes revisen la clase porque yo ahí evalúo. Entonces, dicho esto, ya pasamos a este segundo tema importante, que son los conceptos fundamentales de la antropología social. Tema 2, clase 3, ¿no? Entonces vamos avanzando. Este concepto, ustedes ya lo observan ahí, el título, que es cultura, nos va a acompañar desde, y yo espero que les haya acompañado desde primer semestre hasta octavo semestre. Yo sé que las mallas han cambiado, pero yo ahora mismo estoy dictando una asignatura en octavo semestre que es Impacto de Medios Masivos de Comunicación y este concepto, cultura, es importantísimo. Entonces, ahora vamos a ir ampliando, porque todos tenemos una noción de qué es cultura, y si ustedes recuerdan las clases anteriores, decíamos que la cultura es si se acuerdan, ya se les vino a su mente, es el objeto de estudio de la antropología. Pero ¿qué es cultura? Por ahí todos tenemos alguna noción básica de qué es cultura, pero este concepto igual, ¿no? Vamos a ir desarrollando algunos conceptos de algunos importantes autores, pero ustedes deben ir desarrollando su propio concepto de cultura. Así que cuando se gradúen, después de 4 años, les digan qué es cultura para ustedes o vayan desarrollando y teniendo una referencia mayor sobre qué es cultura, ¿ya? Entonces, desde lo más básico, ¿no? Decimos que la cultura es una cualidad propia de los seres humanos, ¿sí? La cultura existe gracias a una serie de características y habilidades que nos diferencian del resto de seres vivos. Además, ustedes ya leyeron ustedes ya revisaron la lectura, la cual les evalué, entonces aquí están todos estos conceptos, ¿no? La cultura existe gracias a una serie de características y habilidades que nos diferencian del resto de seres vivos. Ya. ¿Cuáles son las condiciones previas necesarias para que haya cultura? Aquí no está la etimología de cultura, pero, a ver, déjenme revisar. No, no está, pero les cuento rapidísimo. Yo siempre me voy hacia la etimología de las palabras, ¿no? Entonces, culturas proviene del griego cultus,
o cultivare, que tiene que ver mucho con la agricultura, ¿no? Ustedes hacen una referencia en torno a esto. Entonces, los estudios de la lingüística y de la antropología en sí dicen que existe cultura desde el mismo momento de la existencia de la agricultura. ¿Ah? ¿Agricultura? ¿Cultura? Ya. Entonces, ¿por qué? Porque solo a partir de ese momento los seres humanos empiezan a desarrollar sus propias formas de vida en un territorio propio, ¿ya? Entonces, solamente a partir de allí empiezan a desarrollar, tienen un espacio para desarrollarse con sus familias, para plantar sus alimentos, para tener una forma de vestimenta propia, un lenguaje propio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que exista esta cultura como tal? Es la capacidad de aprendizaje. Cuando el ser humano se asentó en un mismo sitio, eh, ya pudo ir aprendiendo distintas cosas, aprendiendo que así se cultivan los alimentos, aprendiendo que se puede domesticar así a los animales, cosa que no hacían cuando eran nómadas, ¿no? Les tocaba aprender sobre la marcha, pero no fijaban los conocimientos. Ahora tenían aprendizajes mucho más a largo plazo y esto les permitía ir desarrollando también otras cosas. El hecho de que haya cultura nos permitió tener un pensamiento simbólico. A partir de allí nosotros ya generamos este pensamiento y determinamos ya esta capacidad de nuestro cerebro. A partir de allí, cuando ya tenemos pensamiento simbólico, es decir, la capacidad de abstraer, aprendimos también a utilizar el lenguaje. Ya, por muchos años los seres humanos eran nómadas y no desarrollaban el lenguaje como tal, sino solamente sonidos guturales o pequeños fonemas como los bebés, ¿no? Los bebés cuando nacen no desarrollan ya el lenguaje que lo conocemos como tal. Aprenden a decir palabras, sonidos, y así era el ser humano desde el inicio de la humanidad. Entonces, cuando el bebé va desarrollando este pensamiento simbólico y aprende a tener referencias de los sonidos de los animales y luego le dicen que se llama vaca, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo le enseña a su mamá? Haciéndole sonidos. Entonces, así también fue tal cual el desarrollo de la humanidad y cuando ya vamos teniendo referencias, nuestro pensamiento va teniendo referencias de aquellos objetos, empezamos a generar sonidos y la utilización del lenguaje. El lenguaje, como les repito varias veces, es tan importante por ello porque nos permite comunicarnos, pero nos permite expresar aquello que nosotros estamos acá craneando y pensando en nuestro cerebro. Entonces, para que haya cultura también necesitamos o debe existir el empleo de tecnología y herramientas. Ya, y ustedes dirán tecnología, pero ¿cómo si en ese entonces no había tecnología? Ahora es que estamos tecnologizados y no es así. La tecnología, según McLuhan, incluso ustedes ya lo han ya lo han de ver, perdón, dice que es toda extensión del ser humano, ¿no? Entonces, ¿cuál era la tecnología en ese entonces? Las piedras, los huesos, todas aquellas herramientas que utilizaban para en un momento cazar animales, y luego para cultivar los alimentos, ¿no? Entonces, esas son tecnologías. Una tecnología puede ser un esfero, porque esta es una extensión que nos permite desarrollar una habilidad, como puede ser la computadora en la que ustedes mismos están ahora observando estas clases. Entonces, la tecnología existe desde el primer momento en el que el ser humano también habitó en la Tierra, ¿no? Entonces, el empleo de tecnologías y herramientas ha sido permanentemente. Y eso ha hecho que los seres humanos tengamos cultura como tal. Por ello, la cultura es una cualidad exclusiva de los seres humanos. Si ustedes revisan cada una de estas condiciones, habilidades, herramientas, no las pueden desarrollar los animales. Los animales no tienen un pensamiento simbólico al cual se refieren y se comunican para seguir progresando o construir grandes urbes, ¿no? Los seres humanos sí. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son las características de la cultura? Algunos conceptos también dentro de cultura que nosotros debemos dominar, que es la enculturación, ¿no? Enculturación, que es a la adquisición de la cultura. Ahí ustedes pueden ir desarrollando. Cuando adoptamos nosotros, ustedes pueden ir relacionando, cuando nosotros adoptamos un tipo de cultura, ese proceso se llama enculturación. Gracias a la acción social, la cultura se transforma. La cultura no es
no es fija, ¿no? No es fija, no es que se estanca en un momento y a partir de allí lo que conocíamos hace 10 años como tal, se va a quedar así, ¿no? No, por eso es que la cultura se ha transformado desde los primeros seres humanos hasta lo que ahora conocemos, gracias a la acción social. Todo el tiempo la sociedad está accionando, está descubriendo nuevas cosas, está adquiriendo nuevos hábitos, nuevos inventos, nuevos descubrimientos. Entonces, gracias a ello, la cultura se transforma. A pesar de que la cultura es cambiante, ya, todo el tiempo se está transformando, pero también a pesar de que todo el tiempo se cambia, los elementos característicos también permanecen en el tiempo, ¿no? Hay cosas que van cambiando, pero hay cosas que permanecen en el tiempo. Puede ser, no sé, la alimentación. Todo el tiempo la cultura se transforma, pero nosotros necesitamos alimentarnos para poder sobrevivir. Y es parte de nuestra cultura. El tipo de alimentos que nosotros vayamos eh, consumiendo, eso sí cambia de acuerdo a la cultura. Ya, el tipo de alimentación mediterránea, por ejemplo, en Europa, es un tipo de dieta que ellos consumen de acuerdo al lugar en el que está. La forma en cómo nosotros nos alimentamos también es muy distinta, pero que necesitamos alimentarnos todos, ¿no? Esto permanece y otras cosas cambian. La cultura transforma la naturaleza y al mismo tiempo esta condiciona, ¿no? Eh, la cultura... Eh, la cultura y las formas de acción social y cómo los seres humanos han ido transformándose, han transformado también, valga la redundancia, la naturaleza. Mientras más descubrimientos ha existido, mientras, bueno, las diferentes épocas en las que se han desarrollado el ser humano, ha ido haciendo que vayan dominando más la naturaleza, en las que se vayan asentando los seres humanos sobre el territorio que era totalmente virgen, por decirlo así. Y también la naturaleza, el lugar en donde nosotros habitamos condiciona la cultura, ¿no? Se condicionan mutuamente. Importante aquí estos dos conceptos, cultura y naturaleza. La cultura transforma la naturaleza y además la naturaleza, el contexto en donde vivimos también, de ello depende qué tipo de cultura tenemos, ¿no? Les decía el ejemplo de la dieta mediterránea en Europa, los tipos de alimentos que consumimos en general. La cultura son formas de vida de los grupos humanos e incluyen todas las características propias de nuestro día a día. Nuestra cultura, la cultura personal, por ejemplo, va a cambiar o lo que yo hago en el día va a ser muy diferente a lo que otras personas hacen. Les preguntaba y les hacía yo un ejercicio a ustedes, qué tradiciones o qué costumbres tienen en su familia que son distintas a las de otra familia, las de una ciudad distintas a las de otra ciudad. Son formas de vida, ¿no? Entre países, distintas tradiciones, distintas culturas. Entonces, son formas de vida que incluyen todas las características propias de nuestro cotidiano vivir. Y la cultura está integrada, es un sistema de costumbres, lo que les decía, costumbres, creencias, valores, instituciones, objetos. Ahí hay, les preguntaba yo, desarrolle su propio concepto de cultura y ustedes con sus propias palabras y su habilidad de desarrollar ideas tienen que decirme qué nomás es cultura, con todos estos elementos, ¿no? Y con todos estos elementos que hemos revisado, así también hay autores que colocan conceptos importantes. Esto solo los voy a leer. Por ejemplo, Edward Barnard Taylor en 1871 dice, cultura es ese todo complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualquier otro hábito y capacidades adquiridos por el hombre y mujer, tiene que ser y mujer como miembro de la sociedad, ¿ya? ¿Qué otro concepto? Alfred Kroeber en 1948 nos dice cultura es ese conjunto de cosas relativas al ser humano. Y cuando digo cosas, acá antes Taylor nos decía, ¿no? Sistema de creencias, derecho, etcétera, etcétera, relativas al ser humano que se encuentran por encima de lo biológico u orgánico y de lo psicológico. Entonces, por ahí autores también dicen que cultura es todo lo que el ser humano va desarrollando una vez que nace. Lenguaje, lo que piensa, lo que siente, lo que cree, en dónde se desarrolla, cómo se viste, cómo habla, etc. Clifford Geertz, además que Geertz es un autor importante dentro de la antropología, nos dice de los pioneros que desarrollan el estudio de la cultura y hay maestrías, incluso doctorados, ¿no? Que desarrollan estudios culturales
para entender por qué un grupo de personas se comporta de esa manera. La cultura, dice Gertz, se refiere a estructura, es decir, a un sistema simbólico o un conjunto de símbolos. Aquí la característica más importante es que se trata de fuentes de información externa. Y cuando decimos externa, dice que es el contrario a lo genético o a lo biológico. ¿Se acuerdan que decía Kroeber? ¿Ya? Entonces dice, se sitúa fuera de los límites de nuestro organismo y que se encuentra en un mundo intersubjetivo, donde se entienden, viven todos los seres humanos, desarrollan sus propios caminos y finalmente al morir lo abandonan. ¿Ya? Es todo lo que desarrollamos cuando nacemos y todo lo que abandonamos cuando nos morimos, porque a la final te llevas las creencias, te llevas las supersticiones, te llevas los prejuicios, te llevas tu vestimenta, te llevas todo eso, no te llevas, no. Entonces, es todo eso que desarrollamos mientras existe nuestro ciclo de vida. Interesante esto. Y ustedes pueden ir releyendo cada una de estas palabras, de este concepto de Gertz, que es bastante profundo, para entenderlo, ¿no? Para entenderlo más a profundidad. Ok, entonces existe una visión universalista, creo que esto ya les había mencionado que lo vamos a desarrollar, esto de cultura en singular versus la visión particularista de hablar de culturas, cultura versus culturas. Ya, la una es universal y la otra es particular. Entonces, existen dos formas de entender la cultura con mayúscula y en singular, que es la cualidad y característica universal compartida por todos los seres humanos, que es todo lo que hemos estado desarrollando estos minutos que les he contado, y culturas en minúscula y plural, que son concretas, diferentes, derivan de la tradición histórica de los grupos sociales, ¿no? Entonces, cultura decimos que es toda cualidad característica de los seres humanos que desarrollamos a lo largo de nuestra vida, pero culturas como tal ya es concreta, es particular, es en donde nosotros nos desarrollamos, en donde habitamos, cómo hablamos, cómo nos vestimos, etc. Entonces esto ya es concreto, es diferente según el lugar en donde vivamos, ¿no? Justo hoy estoy grabando ahí. Hoy les cuento que observé la publicación de Instagram y hablaba sobre los pases del niño, ¿no? No me acuerdo quién publicó esto, pero hablaba sobre los pases del niño y ese es el ejemplo más claro de hablar de culturas en particular, en minúscula y en plural, culturas, ¿no? Que es algo muy particular a Riobamba y hablaba sobre el sincretismo, que tiene que ver el pase del niño, que es una fiesta religiosa, con la cultura. Si aún no han visto esa publicación, vayan a verla, es bastante interesante. Entonces, así espero yo que logremos entender, ¿no? En estas dos formas de entender la cultura, la universal y la particular. Voy a desarrollar este segundo concepto. Espero tener tiempo, o más bien, lo voy a dejar ahí y voy a grabar una próxima clase para desarrollar con más extensión este segundo concepto, porque el etnocentrismo es un concepto bastante importante, importantísimo, diría yo, dentro de los conceptos fundamentales de la antropología y que nos permite entender muchos escenarios de nuestro cotidiano vivir también. Entonces, en esta clase hemos desarrollado toda la cuestión en la cultura, ¿ya? Y con ello yo espero que ustedes tengan los suficientes elementos para entender, estamos entendiendo desde lo general a lo particular, en dónde nos desarrollamos, porque es importante entender cuántos tipos de culturas existen conforme a varios grupos de personas habitan en diferentes lugares, formas de vida, sistemas de pensamiento diferentes, creencias diferentes. Entonces vamos abriendo esta mente para entender cómo es que las personas actúan o piensan o se manifiestan de diferentes maneras, ¿no? Entonces, terminamos esta clase y nos vemos en la siguiente clase a continuación. Un abrazo.